Es el 8 de septiembre de 1941. Meses atrás, en junio, los alemanes habían dado inicio a la invasión a la Unión Soviética con la llamada Operación Barbarroja. Poco a poco, las fuerzas del eje fueron avanzando por el vasto territorio soviético, acercándose peligrosamente a varias ciudades clave, entre ellas una en particular que destacaba por su simbolismo e historia: Leningrado. Esta ciudad, conocida en los tiempos del zar como San Petersburgo, fue la capital del antiguo imperio ruso a principios del siglo XX, un lugar que estaba cargado de historia, orgullo nacional y un valor estratégico fundamental para la Unión Soviética. Leningrado no era solo una ciudad, era un símbolo, y por eso jugaría un papel crucial durante la mayor parte de la Segunda Guerra Mundial. ¿Quieres saber por qué los alemanes querían tomar esta ciudad y qué ocurrió durante el asedio? Acompáñame a descubrirlo en Leningrado bajo asedio, ¿una ciudad clave para ganar la guerra? Sin embargo, antes de empezar te invito a suscribirte, ver mis otros videos y dejar un comentario, pues eso me ayuda a seguir trayendo contenido al canal. También aprovecho este espacio para saludar a Leonel Martínez, quien propuso el tema de este video. Recuerda que si deseas aparecer en el próximo, no olvides comentar de qué tema quieres que hable, y sin más que agregar, muchas gracias y ¡comenzamos! Desde la perspectiva alemana, Leningrado tenía un interés estratégico importante, aunque no necesariamente decisivo. Sin embargo, para el alto mando alemán, y especialmente para su líder, uno de los objetivos principales de la invasión era destruir sus centros industriales clave, y Leningrado era uno de los más importantes. La ciudad albergaba fábricas de armamento, astilleros navales y plantas siderúrgicas vitales para el esfuerzo bélico soviético. Tomarla suponía no solo desarticular una gran parte de la industria militar enemiga, sino también cortar rutas ferroviarias que llevaban ayuda desde los puertos del Ártico hacia el interior del país. Además, el control de la base naval soviética del Mar Báltico permitía asegurar las exportaciones de acero sueco hacia Alemania, fundamentales para alimentar su maquinaria de guerra. La pregunta era, ¿cómo conquistarla? El Estado Mayor alemán debatía entre lanzar una ofensiva directa con todo lo que eso implicaba en bajas y desgaste, o continuar el avance hacia el este sin dedicar fuerzas al asedio. Pero la decisión final fue más política que militar, ya que su líder optó por golpear moralmente a la Unión Soviética atacando a la población civil de Leningrado directamente como símbolo del poder soviético. Para él, la ciudad debía rendirse por aislamiento, hambre y frío. No era necesario conquistarla casa por casa, pues bastaba con dejarla morir en silencio. Ese mismo razonamiento tenía además un componente logístico brutal al eliminar a gran parte de la población por inanición, pues se evitaba la obligación de alimentar a millones de personas una vez ocupada la ciudad. Para los invasores no existía diferencia entre civiles y soldados. La guerra total no reconocía fronteras morales. La tarea fue encomendada al Grupo de Ejércitos del Norte, uno de los 3 cuerpos que había cruzado la frontera soviética el 22 de junio de 1941, que estaba compuesta por 500.000 de soldados alemanes y unos 20.000 españoles integrados en la División Azul al frente del mariscal de campo Wilhelm Ritter von Lieb. Finlandia, aliado de Alemania y con 200.000 efectivos, también formaba parte del cerco. De hecho, tras la Guerra de Invierno de 1939, los finlandeses recuperaron territorios perdidos y se unieron al esfuerzo bélico con sus propios objetivos. Sin embargo, a diferencia de los alemanes, se negaron a invadir Leningrado. Una vez alcanzadas sus metas territoriales, mantuvieron sus posiciones en el Istmo de Karelia y participaron en el bloqueo desde el norte sin adentrarse a la ciudad. Mientras tanto, los alemanes avanzaban desde el oeste y el sur cerrando el cerco. Del lado soviético, la respuesta no fue menos dura. Stalin tomó la decisión de no evacuar masivamente a la población civil a pesar de que ya se anticipaba el bloqueo. Su razonamiento era claro: una ciudad llena de civiles era más difícil de conquistar. Además, esa población podría convertirse en fuerza laboral, milicia improvisada y símbolo de resistencia frente al enemigo. La lógica propagandística y estratégica se impuso sobre la vida de millones. Como se ha mencionado, el sitio de Leningrado comenzó oficialmente el 8 de septiembre de 1941. Sin embargo, el cerco de la ciudad se estuvo formando desde hace varios días. Todo inició específicamente el 25 de agosto, cuando las fuerzas alemanas capturaron la localidad de Chudovo, un puesto estratégico en la línea principal de ferrocarril que conectaba Moscú con Leningrado. Este avance representó un paso crucial para cortar las rutas de suministro hacia la ciudad. 5 días después, el 30 de agosto, los invasores tomaron el importante nudo ferroviario de Miga, consolidando su control sobre las comunicaciones terrestres y avanzando hacia la completa formación del cerco. Finalmente, el 8 de septiembre, las tropas alemanas ocuparon Schüsselburg, en la esquina oriental del lago Ladoga, lo que les permitió cerrar por completo el acceso terrestre a Leningrado y dejar a la ciudad prácticamente aislada del exterior. Cabe resaltar que el día 26 de agosto, el alto mando soviético autorizó a la flota del Báltico evacuar la ciudad de Tallin,
Sin embargo, esta operación no sería sencilla, pues los barcos soviéticos estaban bajo constantes ataques de la Luftwaffe, amenazados por submarinos alemanes y rodeados de campos minados. A pesar de estas dificultades, el almirante Vladimir Tribuz, comandante de la flota, logró ejecutar la misión con éxito, evacuando hacia Kronstadt 104 barcos, 25 transportes y numerosos buques auxiliares, junto con las tropas del 10º Cuerpo de Fusileros, la guarnición de la base, heridos y refugiados. En total, más de 18.000 personas fueron trasladadas, muchas de las cuales desempeñarían posteriormente un papel crucial en la defensa de la ciudad. La flota no solo completó la evacuación de Tallinn, sino que también logró detener en seco la primera ofensiva alemana, deteniendo su avance a apenas 7 kilómetros de la ciudad. Los potentes cañones navales soviéticos infligieron enormes bajas al enemigo. Ante esta situación, von Lieb decidió recurrir a la Luftwaffe para intentar destruir a la flota soviética. La primera gran víctima de este ataque fue el veterano acorazado Marat, antes conocido como Petropavlovsk, que quedó hundido en aguas poco profundas tras recibir el impacto directo de 2 bombas de 1000 kilos. Aún así, el acorazado continuó en servicio como batería estacionaria durante el sitio. La potencia de fuego de la flota soviética, sumada al traslado de gran parte de la Luftwaffe y las fuerzas blindadas hacia la ofensiva contra Moscú, impidió que la Wehrmacht tomara rápidamente Leningrado. Ante ello, el alto mando alemán ordenó al grupo de ejércitos atrincherarse y rendir la ciudad por hambre. El 1 de septiembre comenzaron los bombardeos de artillería sobre Leningrado y finalmente el 8, con la caída de Shlisselburg en la esquina oriental del lago Ladoga, el cerco quedó completamente cerrado y Leningrado quedó aislada del resto del país. Desde entonces la ciudad quedó sometida a una rutina de terror con bombardeos diarios de artillería y aviación que se cebaban en los depósitos de alimento, instalaciones militares y fábricas, las cuales representaban cerca del 11% de la producción industrial soviética. La defensa de la ciudad quedó en manos de una guarnición de 200.000 soldados bajo el mando del comandante Markian Mikhailovich Popov. Al mismo tiempo, la población civil fue movilizada en masa para fortificar la ciudad y sus accesos. Se levantaron 635 kilómetros de alambradas, más de 300 kilómetros de trincheras y barricadas, decenas de zanjas anticarro y numerosos refugios antiaéreos. Solo se exentó de la movilización a mujeres embarazadas, enfermos menores de 16 años y mayores de 50. El 11 de septiembre, Stalin envió al general Georgy Zhukov, acompañado de un reducido grupo de oficiales, para asumir la defensa de la ciudad y reemplazar al mariscal Kliment Voroshilov, cuya gestión había demostrado ser un fracaso. Una vez que Zhukov tomó el mando, nombró a Mikhail Josin como jefe del Estado Mayor, estableció un nuevo cuartel general en el Instituto de Smolny e integró al almirante Iván Isakov en el renovado Consejo Militar de Leningrado. La ciudad fue dividida en 6 sectores defensivos, se ordenó la construcción de nuevas trincheras, la creación de fortines y la distribución de cañones antitanque entre los batallones de reserva organizados. Además, se instruyó a los cañones de la flota del Báltico para que castigaran duramente las posiciones alemanas, ya que sus barcos contaban con 338 cañones de gran calibre que podían dispararse desde las embarcaciones o trasladarse a tierra para formar baterías costeras. El 17 de septiembre, Zhukov decretó que cualquier soldado u oficial que se retirara del frente sin permiso sería fusilado de inmediato. Al día siguiente, un bombardeo alemán destruyó el principal almacén de alimentos de la ciudad, marcando el inicio de 2 años de hambre y sufrimiento extremo. El invierno de 1941 a 1942 fue uno de los más severos hasta ese momento, con temperaturas que alcanzaron los menos 30 grados Celsius, de manera que quienes no morían de hambre lo hacían de frío. El racionamiento impuesto no cubría ni lo más mínimo para sobrevivir, y aunque se enviaban suministros a través del conocido como Camino de la Vida o Ruta del Hielo, un corredor situado en el lago Ladoga que transportaba provisiones por camiones durante los meses de invierno o por barcos en los más cálidos, el tránsito era extremadamente difícil. La mayoría de los transportes eran víctimas constantes de los bombardeos alemanes. Aún así, se lograron enviar algunos suministros que contribuyeron a la defensa de la ciudad. En medio de esta situación desesperada, algunas familias ocultaban los cuerpos de sus muertos para seguir recibiendo su ración de comida, más concretamente unos 300 gramos de pan diarios por persona y unos pocos gramos de azúcar, mientras que el agua se obtenía derritiendo nieve o buscándola en tuberías rotas. En los momentos más críticos, la población incluso recurrió al canibalismo. Se estima que entre el invierno de 1941 a 1942 fallecieron entre 3.000 y 10.000 personas de hambre, dejando las calles cubiertas de cuerpos abandonados, muchos de los cuales desaparecían misteriosamente. Además, hubo casos documentados de secuestro de niños para ser consumidos. En agosto de 1942, los soviéticos lanzaron la ofensiva de Siniavino con el objetivo de abrir un corredor en la orilla del sur del lago Ladoga y abastecer a Leningrado. El ataque comenzó el 19 de agosto y aunque obtuvo avances iniciales, pronto quedó detenido.
En paralelo, los alemanes prepararon la operación Norlich para tomar la ciudad, donde desviaron sus tropas para frenar la ofensiva. Tras semanas de intensos combates, el 21 de septiembre la Wehrmacht lanzó una gran contraofensiva que cercó a varias unidades soviéticas, obligándolas a replegarse. El 10 de octubre, la operación terminó en fracaso para el Ejército Rojo, pero el fuerte desgaste infligido por los alemanes obligó a posponer y finalmente cancelar Norlich. Además, parte de las unidades alemanas fueron desviadas de urgencia al frente de Stalingrado, debilitando aún más su capacidad para realizar una ofensiva. En enero de 1943, el Ejército Rojo lanzó la Operación Iskra, un ataque conjunto de los frentes de Leningrado y Voljov con el apoyo de la Flota del Báltico. Su objetivo nuevamente era abrir un corredor terrestre hacia la ciudad. Tras intensos combates el 12 y el 30 de enero, los soviéticos lograron establecer un pasillo de unos 8 a 10 kilómetros de ancho en la orilla sur del lago Ladoga. De inmediato se construyó un ferrocarril a través de este pasillo, lo que permitió introducir muchos más suministros que por el arriesgado camino de la vida. Aunque el sitio no fue levantado del todo, el riesgo de que Leningrado cayera quedó prácticamente descartado y cualquier intento alemán de enlazar con las fuerzas finlandesas en Karelia se frustró. Animados por este avance, los soviéticos lanzaron poco después la Operación Estrella Polar, entre los meses de febrero y abril de 1943, bajo el mando del Frente del Noroeste. El plan buscaba aprovechar la debilidad alemana tras Stalingrado y derrotar al grupo de ejércitos del norte, poniendo un fin definitivo al asedio. Sin embargo, los resultados fueron mucho más limitados, pues las ganancias territoriales fueron reducidas y las bajas muy elevadas. Parte del corredor abierto en enero fue incluso recuperado por los alemanes con el apoyo de la División Azul. Ante este desgaste y con un frente que volvió a estancarse, el alto mando soviético optó por detener los ataques masivos inmediatos, decidiendo esperar a que el progresivo deterioro de la Wehrmacht, tras sus reveses en Stalingrado y en otros sectores, debilitara lo suficiente sus defensas para lanzar más adelante la ofensiva definitiva. A comienzos de 1944, el grupo de ejércitos del norte alemán estaba agotado, contaba con poco más de 400.000 hombres, escasos tanques y aviones y carecía de reservas suficientes para resistir un ataque masivo. La mayor parte de los recursos alemanes estaba concentrado en el sur, dejando a las tropas del norte en clara desventaja. En contraste, el Ejército Rojo reunió más de 1 millón de soldados, miles de cañones, morteros y tanques, además del apoyo de más de 1.300 aviones. Con esta superioridad, el 14 de enero de ese año se lanzó la ofensiva de Leningrado-Novgorod, bajo el mando de Leonid Kogorov y Kirill Merezkov, con respaldo de la Flota del Báltico. La ofensiva rompió las líneas alemanas, expulsando a la Wehrmacht de las inmediaciones de la ciudad. El 10 de junio, los soviéticos avanzaron desde ambas orillas del lago Ladoga, obligando a las tropas finlandesas a retroceder hasta su frontera de 1939. Finalmente, el 27 de enero del 44, Stalin declaró oficialmente levantado el sitio de la ciudad tras 872 días de bloqueo, mientras que las tropas alemanas eran expulsadas del Oblast de Leningrado. La victoria se celebró con 20 salvas de 324 cañones. La ofensiva concluyó formalmente el 1 de marzo de 1944, cuando la Stavka ordenó al frente de Leningrado realizar operaciones de seguimiento a través del río Narma, mientras que el segundo frente del Báltico debía consolidar y defender los territorios recuperados en persecución del 16º Cuerpo de Ejército Alemán. Tras finalizar la guerra durante los juicios de Nuremberg, las autoridades soviéticas confirmaron la muerte de 642.000 civiles, de los cuales se estima que el 97% falleció por inanición. Por su parte, fuentes como la Enciclopedia Militar Rusa elevan la cifra a más de 1 millón, considerando además otros 400.000 civiles que murieron durante los intentos de evacuación, junto con aproximadamente 300.000 soldados del Ejército Rojo, lo que suma un total de 1.300.000 víctimas en el bando soviético. En cuanto a las tropas del eje, se estima que se perdieron oficialmente como mínimo 20.000 soldados, incluido 1 millar de españoles, aunque las cifras son confusas y algunos cálculos aproximan las pérdidas totales al 500.000, considerando los miles de desaparecidos o prisioneros que nunca regresaron a Alemania. Tras la batalla de Stalingrado, la de Leningrado se consolida como el segundo combate más sangriento de la Segunda Guerra Mundial y hasta hoy sigue siendo considerado el asedio más largo de este conflicto y de la historia militar. Para concluir este video y a manera de bonus extra, aunque el conflicto no ha sido ampliamente retratado en la cultura pop, existe una película ruso-finlandesa del 2009 llamada Leningrado, y también se puede encontrar en documentales como la Segunda Guerra Mundial a todo color. Sin más que agregar, me despido de todos ustedes deseándoles un excelente día y recordándoles que los espero en una próxima entrega de El siglo XX en un bolsillo. Hasta la próxima.